Sí, como todos los domingos a las 11:15 de la mañana, este es su programa que se llama Luces de Bohemia. Y de conducción, Cinia María Estrada, por esta su radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en distintos puntos del planeta. Y hoy volvió la viajera. Contanos, danos una probadita de dónde estuviste, contanos. Que me trajo unas cosas preciosuras de un valor incalculable, que se las voy a mostrar y los voy a matar de envidia. Ahí de el santuario de la Virgen de Lourdes, y un rosario hecho de pétalos de rosa. Los mato de envidia. Ahí estamos, ahí estamos. Para mí es una cosa tan importante esto que no te das una idea. Danos una probadita. De verdad, qué gusto estar de vuelta. Ya les voy a contar un poquito del viajecito de una semana de vacaciones en España y Portugal. Sí, el objetivo del viaje era visitar el santuario de la Virgen de Fátima. Muy importante para mí porque mi mamá era muy devota de la Virgen de Fátima. Mírate. Y por alguna razón yo siempre me sentí conectada, y cuando apareció la oportunidad de ir, no lo pensé. No hay que desperdiciarlo. Y fue una experiencia de verdad muy emotiva. Fui con dos amigas y mi esposo. Interesante el lugar, lleno de gente. Fuimos en domingo, había misas todo el día. Ahí estaba la hoguera donde la gente llevaba unas velas gigantescas. Porque hay algunas que hasta del tamaño natural sí. de la persona, porque por alguna promesa que hicieron, es bien emotivo. Y gente caminando de rodillas hasta la iglesia. Yo en una época lo hacía también, ahora no puedo. Sí, claro. Y entonces esa parte fue realmente emotiva y teníamos que cumplirla. Entonces nosotros llegamos a España, de ahí viajamos a Portugal y fuimos a Fátima. Y visitamos unos lugares preciosos en Portugal, por cierto. Una belleza de lugares. ¿Y te alcanzó el tiempo? Sí, pero estoy cansadísima. Me imagino, porque en vez de descansar, ¿viste? Querías ver todo. Claro, y mucho caminar y mucho moverse de un lado a otro en el mismo día. Pero bueno, valió la pena. Pero ¿quién te quita lo bailado, mamá? ¿Quién te quita lo bailado? Nadie. Sí, cada minuto valió la pena, la verdad que sí. Bonito, hermoso. Madrid, hermoso. Era la primera vez que iba a Madrid. Y por supuesto ahí visitando los lugares icónicos, que no se nos olviden todos los lugares que están en las canciones de Joaquín Sabina. Ahí fuimos. Joaquín Sabina, qué talento. Sí, pero ahí Torrelodones, la Puerta de Alcalá, la Plaza Cibeles, increíble, bonito, muy bonito. ¿Volverías? Sí, claro, yo quiero volver. Sí, estuvimos hicimos una gran ruta religiosa. Fuimos a Santiago de Compostela. Y el camino de Santiago de Compostela. Qué cosa más hermosa del lugar. Lleno de pasillos adoquinados, unos edificios hermosos, y la catedral ni se diga. Bellísima, una maravilla. Qué maravilla. Sí, así que... El camino, se lo llama el camino del mago al recorrido del camino de Compostela, porque todos los que manejan la magia inexorable tienen que hacer ese camino. Es un ritual. Voy a preguntarle a Samuel si ya lo hizo. Es un ritual, no sé si lo hizo Samuel, pero habría que preguntarle en serio. El camino del mago. Qué interesante. Sí, muy bonito. Y luego toda la parte cultural, estuvimos en los museos. El Prado, el de pero no dormiste entonces. No dormíamos. Para poder hacer todo eso, bueno, el Museo del Prado dicen que con esto del jet lag, de todo modo no dormíamos ni aquí ni dormimos. Claro, pero ¿quién te quita lo bailado? Sí. Son esas cosas que hacen bien al alma. Sí. El Museo de Santa Sofía, que ahí tienen el cuadro de Picasso de Guernica, el que hizo esto lo hicieron ustedes. Para la guerra, la protesta contra la guerra. Increíble. ¿Qué más? La Real Academia, visitamos. Fuimos a una actividad de micrófono abierto de poesía y música muy parecida a la que hacemos nosotros aquí. Muy interesante. En un lugarcito icónico que está en Madrid, que se llama Libertad 8, que tiene 50 años de estar ahí haciendo eso mismo. Que ahí se iniciaron cantantes como Ismael Serrano y Pedro Guerra. Una belleza de verdad. O sea que la pasaste bomba. Increíble. Qué linda. Me alegro. Gracias. Te tocó buen tiempo, no hubo problemas, no tuviste problemas con... Mi temor era el problema con las... se habían cerrado muchos aeropuertos.
Yo dije, ¿cómo pegar la boca? Sabe que pensamos que iba a estar cerrado o cancelado el vuelo de aquí, porque aterrizamos en Carolina del Norte y pensábamos que se iba a atrasar el de Las Vegas, pero nada, todo perfecto, todo a tiempo, cero contratiempo, cero problemas, fue una belleza de viaje. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Cuánto me alegro y se te ve cansada pero contenta, sí. Porque uno tiene que ir con más tiempo, no claro, con tan poco, pero sí, viniste con el alma llena. Completamente, me desconecté. Qué bien, qué bien, qué bien. Y acá está gente que acá, Gerardo Cruz Lara, que nos está mirando, el de nuestro programa de los días lunes, Gerardo. Septenarte, y el pastor que dice bendición, ya lo pegué en 10 páginas, dice el pastor Isaac Humana, que no terminó de salir de acá. Gerardo dice muchos saludos a las dos, mil respetos, un beso grande. A ver, ¿de qué vas a hablar mañana? Bueno, todavía no sabemos. Un abrazote a Gerardo, lo estimo y lo admiro muchísimo. Y bueno, sí, ya contenta y de vuelta con un montón de actividades también. Contalas. Bueno, esta semana particularmente yo tengo 3 eventos. El primero va a ser el jueves en una cafetería que se llama Cookie o Café, que está en la Fora Apache y Tropicana. Ahí nosotros una vez al mes hacemos una lectura de costumbrismo centroamericano. Y leemos cuentos, estamos leyendo los cuentos de mi tía Panchita, que son costarricenses, y los cuentos de Salarrué, que es salvadoreño. Es una literatura muy bonita porque incluye un vocabulario que no manejamos ya. Participo siempre con Reina y Carlos. Hay una señora que se llama Eugenia que posiblemente va a empezar a leer también costumbrismo nicaragüense. Y de la Asociación de Ticos de Las Vegas, ahí participan también varias muchachas. Entonces, es una cosa muy bonita que hacemos alrededor del café. Se llama el café de la tarde porque lo hacemos a las 3, que es cuando en Costa Rica religiosamente tomamos el café de la tarde. Muy rico, muy bonito, y también una manera de empezar a mover ese tipo de cultura que no se conoce acá, porque pues generalmente leemos lo mismo o de los mismos países, y esto es una cosa que es totalmente desconocida y nosotros necesitamos rescatarla también y mostrarla a todos los latinos de Las Vegas. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Eso es el jueves, este jueves a las 3 de la tarde en el Cookie o Café. El viernes yo voy a ser protagonista de un recital de poesía y me va a estar acompañando Flavio Martínez con su música. Que le debo una nota, Flavio, que la vez pasada nos descompaginamos, tenía que venir y se olvidó y después me olvidé de llamarlo, pero Flavio es un talento de hombre. Flavio es un señorón, sí, en todo el sentido de la palabra. De la palabra. Multiinstrumentalista, Flavio toca de todo, canta bonito, es musicólogo. Flavio es un estudioso de la música, de la nuestra y de todo el mundo. Es cierto. Yo estoy muy contenta de que él hubiera aceptado acompañarme, porque yo voy a hacer, el tema de mi recital va a ser de café y aguaceros. Entonces él escogió la música que va a tocar, que corresponde al tema. Va a ser muy bonito. Esto lo vamos a hacer en la galería que está en el Meadows Mall, City of the World Art Gallery. Ahí los esperamos a las 5 de la tarde. Tiene un costo de $15 que va a incluir vino y café y lo que llevemos, bocadillos. ¡Wow! Barato, che. Claro, y es la mayoría de esto, prácticamente después todo. Pasarme todo esto así, sí. Lo pego en el gozo y vamos. Me parece. Para ayudar a la galería también, que es una organización sin fines de lucro, que así se mantiene. Entonces, es un proyecto de varios talleres, varios recitales de poesía y música que venimos haciendo. El mío es el segundo y faltan 2 para el mes de diciembre. En esta temporada que se llama Ecos del Verso. Está muy bonito, muy emotivo. Y ojalá nos acompañen. Eso va a ser viernes 21. Sábado. Es otro proyecto muy importante que yo realizo y esto lo hago una vez al año. Es la celebración del Día de la Palabra como vínculo de la humanidad. Esto es un evento muy importante porque a mí me toca hacerlo en mis países, porque tengo 2. Cuando estoy en Costa Rica lo hago allá, pero la mayoría de las veces lo hago desde aquí, de Las Vegas. Se me nombró embajadora de la palabra desde el 2018 por el Museo de la Palabra de Madrid, que no tuve tiempo de ir, por cierto. Estuve muy cerca. Y la tenemos en esta casa, y la tenemos en esta casa, qué honor. Casi voy, pero el evento principal para ellos es el 23 de noviembre, que es el Día de la Palabra, y yo tengo mi evento acá, entonces yo ni podía quedarme, pero lo voy a planear para el próximo año para estar allá en esa actividad. Entonces, Isaac Humana dice, ya está la Plaza Dominguera armada, dice. Ay, qué bueno, ahí llego.
Y gracias por invitarme porque no sabía que era hoy, así que voy un ratito a apoyar y a comer. Bien. Y bueno, entonces nosotros vamos a hacer a las 2 de la tarde, creo que convoqué, 1 de la tarde, digamos, porque va a ser en la biblioteca de Mount Charleston, está lejecitos. Entonces, si llegan a la 1, perfecto. Vamos a hacer varias actividades ahí. Lo hicimos ahí el año pasado, es una belleza de lugar para esto, porque la idea es desconectarnos. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? La biblioteca de la montaña Charleston está más o menos cerca donde están los bomberos ahí. Okay. Hay una dirección en el... después lo se puede pasar. Entonces nosotros lo que hacemos aquí, hacemos varias cosas. Primero hablar del tema, unos minutitos. Hacemos una parte que es poesía coral. Es una belleza porque nos sincronizamos todos, nos relajamos y leemos juntos un poema que tenga que ver con la paz. El año pasado leímos El llamado Nervo en paz. Ay, qué este año vamos a leer Desiderata. Ay, Desiderata es una de mis. Entonces es como una oración, la forma en que se siente, porque estamos todos juntos vibrando en la misma longitud. Vibrando, y esa es la idea, que nos despojemos de todos los egoísmos, de todas las pretensiones, y ahí vamos nosotros a eso, a tener paz con nosotros mismos a través de la palabra. Los poetas, los que manejamos la palabra, la gente que está en organizaciones religiosas, siempre son llamados a participar de este día, porque es lo que vamos a hacer, transmitir a través de la palabra nuestro deseo de eliminar todo tipo de violencia en el mundo. Exacto. Eso es lo que vamos a hacer. Otras actividades, vamos a hacer trivia de poesía, vamos a hacer afirmaciones para la paz, vamos a hacer separadores de libros hechos por nosotros con frases por paz. Y ese va a ser un evento muy bonito. Aparte, el lugar está precioso. Vamos a estar en una sala con una chimenea encendida. ¡Ay, qué lindo! Bosquecito, con la ventana de vidrio. Salimos al bosquecito un momento. El año pasado había venaditos pasando por ahí. Ay, se los recomiendo. Es paradisíaco. Se los recomiendo. Vamos a tomar café y pasar bonito ese día. Todo esto va a ser esta semana que viene. ¿Qué actividades? 20, 21 y 22. Y yo el 23 vengo acá y les voy a contar cómo nos fue. Perfecto. Y bueno, esas son mis actividades. Así que cuando guste yo empiezo a contarte del tema de hoy. Ay, sí, por favor, que me interesa muchísimo. Hoy vamos a conversar sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Claro, eso todo. Famosa en el mundo. Famosa. La razón por la que escogí este tema es porque Sor Juana nació un 12 de noviembre, hace unos días que celebramos un aniversario de su... Con razón, el temperamento que tenía Sor Juana. Claro. Ahora entiendo, bien escorpiana. Y gracias a esta fecha en México se celebra el Día Nacional del Libro, cada 12 de noviembre. Mira. Entonces es una fecha muy importante. Sor Juana fue una prolífica escritora, poeta, feminista, defensora del derecho al saber, una mujer que se adelantó a su tiempo también. Es cierto. Claro. Es cierto. Ella se unió a las cortes del virrey. Y bueno, recordemos que estamos hablando del siglo XVII, porque ella nació en 1648. Ella nació en México, en lo que era la Nueva España. Las colonias españolas estuvieron divididas en 4 virreinatos. El virreinato de Nueva España, con capital México, el de Nueva Granada, con capital Bogotá, el de La Plata, con capital Buenos Aires, y el del Perú, con capital Lima. El virreinato de Nueva España incluía todo México y Centroamérica. Fue muy importante. Ella nació en México, cerca de la capital, y se convirtió posiblemente en la escritora más importante de la época colonial. Hizo poesía, hizo ensayos, creaba villancicos, una mujer muy importante. Vamos ahorita a leerle un poquito de su biografía y lo que correspondió a su pensamiento filosófico, más bien. Bueno, ella nació en 1648, como les dije. Aprendió a leer y escribir a los 3 años. Demostró un intelecto prodigioso desde muy joven. Se traslada a la Ciudad de México a los 8 años, donde se unió a la corte del virrey, como les decía. En 1969 ingresó en la vida monástica para poder dedicarse al estudio y la escritura, ingresando primero en un convento de carmelitas descalzas y luego en el convento de San Jerónimo.
Ella murió muy joven, murió en 1695, cuidando a las monjas enfermas durante una epidemia de tifus en el convento de San Jerónimo. O sea, murió por tifus. Murió contagiada de tifus, ayudando a otras monjas a sobrevivir. Sí. Ella cultivó una gran variedad de géneros literarios: poesía, que era filosófica y religiosa; el teatro, escribió comedias y autos sacramentales; prosa, que comprendía reflexiones teológicas y filosóficas, como su famosa carta Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Los temas de su obra: el feminismo. Defendió el derecho de las mujeres. Una gran feminista. Una gran feminista. Defendió el derecho de las mujeres a la educación y al conocimiento en un contexto donde esto Era se solamente negaba. para hombres. Claro. Su poema, Hombres necios Esos que acusáis, es un a claro la ejemplo de su mujer sin crítica a la razón. doble moral masculina. Totalmente. Filosofía y religión. Ella reflexionó sobre la existencia, el amor y la fe a través de una óptica barroca, empleando complejas figuras retóricas y referencias mitológicas. El barroco fue un estilo que incluía no solo la escritura, sino también la arquitectura, claro, la escultura, y que estaba caracterizado por su ornamentalismo, un montón de cositas pequeñitas. Muchas iglesias en Latinoamérica adoptaron la influencia barroca. La catedral de la Ciudad de México, la catedral metropolitana, es completamente barroca. En Brasil hay varias de estas. ¿Cierto? Y en la escritura también eran adornitos, esas palabras difíciles, esa mezcla de adjetivos dificilísimos. Así era su obra. De hecho, dice que era una virtuosa en el sentido técnico de la forma de escribir. Pero ahorita vamos a leer unos poemas para corroborar todo esto. Sí. ¿Vas a leer Hombres necios que acusáis? Sí, por supuesto. Una cosa muy importante con Sor Juana Inés es que su obra fue reconocida en vida, cosa que no sucede en la mayoría de los casos. Es cierto. Claro, y eso fue gracias a que pues sus trabajos se dieron a conocer en España antes que en México. En México posiblemente le hubiera precedido la Inquisición, pero alguien llevó sus trabajos a España, donde empezó a reconocérsele su obra desde el punto de vista artístico y literario. Y bueno, tras ser olvidada durante los siglos XVIII y XIX, su obra fue revalorizada en el siglo XX y hoy es considerada un clásico de la literatura hispánica y una figura de gran importancia intelectual y cultural en México y América Latina. Vamos a ver unos poemas de Sor Juana. Ay, claro, que son hermosos. A ver si encuentro porque no le puedo quedar mal. Ahorita lo busco. Voy a leer otro primero. Perfecto. Con el dolor de la mortal herida. Eso es hermoso. Con el dolor de la mortal herida, de un agravio de amor me lamentaba, y por ver si la muerte se llegaba, procuraba que fuese más crecida. Toda en el mal el alma divertida, pena por pena su dolor sumaba, y en cada circunstancia ponderaba que sobraban 1000 muertes a una vida. Y cuando el golpe de uno y otro tiro, rendido el corazón, daba penoso señas de dar el último suspiro. No sé con qué destino prodigioso, volví a mi acuerdo y dije, ¿qué me admiro? ¿Quién en amor ha sido más dichoso? Era una bestia. Era una increíble mujer. Voy a buscar Hombres necios. Hombres necios, esa es. Hombres necios que acusáis, es como se llama. A la mujer sin razón. Bueno, aquí se ocupó. Los anteojos. Aquí ocupó definitivamente. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que oren bien si las incitas al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas,
¿Las queréis hallar muy buenas? ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Yo creo que ese fue su marca de fábrica. Esa fue, y eso bien es feminista. Sigue siendo una bomba ese bien poema. feminista, bien feminista. Claro, claro. Y bueno, vamos a ver la biografía oficial. A ver, que yo de eso no sé mucho. A ver qué nos dice la biografía oficial de nosotros. Bueno, vamos a ver. Se llamaba Juana Inés de Albaje Ramírez de Santillana. Nació en San Miguel de Planta, en México, el 12 de noviembre de 1648 o 1651. No está muy claro. Escorpiana, ajá. Y murió el 17 de abril de 1695. O sea que vivió 44 años, 45 años, muy joven murió. Conocida como Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Albaje, fue una religiosa jerónima, escritora y filósofa novohispana, la Nueva España como decíamos, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Y también incorporó el náhuatl clásico a su creación poética. Algunos autores la consideran una de las mayores exponentes de la literatura barroca en lengua hispana. Se conoce también como la 10ª musa. Cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. A muy temprana edad aprendió a leer y escribir. Perteneció a la corte de Antonio Sebastián de Toledo, Molina y Salazar, marqués de Mancera, virrey novohispano. En 1669, por anhelo de conocimiento, ingresó a la vida monástica. Sus más importantes mecenas fueron los virreyes de Mancera, el arzobispo virrey Payo Enríquez de Rivera y los marqueses de la Laguna de Carnero Viejo, virreyes también de la Nueva España, quienes publicaron los dos primeros tomos de sus obras en la España peninsular. Gracias a Juan Ignacio María de Castorena, Ursúa y Goyeneche, obispo de Yucatán, se conoce la obra que Sor Juana Inés tenía inédita cuando fue condenada a destruir sus escritos. Él la publicó en España. Sor Juana murió a causa de una epidemia el 17 de abril de 1695 en el convento de San Jerónimo. Sor Juana Inés de la Cruz ocupó, junto con Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora, un destacado lugar en la literatura novohispana. En el campo de la lírica, su trabajo se adscribe a los lineamientos del barroco español en su etapa tardía. La producción lírica de Sor Juana, que supone la mitad de su obra, es un crisol donde convergen la cultura de una Nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón. La obra dramática de Sor Juana va de lo religioso a lo profano. Sus obras más destacables en ese género son Amor es más laberinto, Los empeños de una causa y una serie de autos sacramentales concebidos para representarse en la corte. Escribió obras de teatro como Los empeños de una casa en 1683 y Amor es más laberinto 1689, autos sacramentales como El divino Narciso 1689 y una gran cantidad de poesía. Qué prolífera que era. Prolífera. Ok. ¿Queremos otro poema? Sí. Me encanta. Es una increíble mujer, para haber nacido en la etapa esa época colonial, claro, con la Inquisición detrás y todas estas cosas tan serias que estaban pasando en el Nuevo Mundo, claro, además de una concepción totalmente machista que perduró hasta
Hasta nuestros días. Hasta casi ya. ¿No? Vamos a ver cuál voy a escoger. Este se llama Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y en tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Basta ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste. Con sombras necias, con indicios vamos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Qué maravilla. Una maravilla de poema de amor. Qué maravilla, por Dios. Qué maravilla. Estaba viendo casualmente que del castellano antiguo hay muchas palabras que todavía nuestra gente, bueno, todavía las utilizan, pero por ejemplo mi papá usaba muchas palabras que ya no están en en el vocabulario, pero estaba viendo acá, por ejemplo, que decía, como en tu rostro, en tus acciones, vía. Y desde hace mucho rato que decimos veía. Veía. Ajá, y mi papá todavía cuando se murió decía vía. Mira. Sí, Claro. la vía de ver. De ver. Uh-huh. Interesante. La polémica del nacimiento de Sor Juana. Si los estoy aburriendo, ahorita hacemos una pausa para hablar de otras cositas. Está muy intenso este tema, es una cosa muy... Me encanta, sí, me encanta. Ajá. Hasta mediados del siglo XX, la crítica sorjuanista aceptaba como válido el testimonio de Diego Calleja, el primer biógrafo de la monja, sobre su fecha de nacimiento. Según Calleja, Sor Juana había nacido el 13 de noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla. En 1952, el descubrimiento de un acta de bautismo que supuestamente pertenecería a Sor Juana adelantó la fecha de nacimiento de la poetisa a 1648. Según dicho documento, Juana Inés habría sido bautizada el 5 de diciembre de 1648. Varios críticos, entre ellos el escritor Octavio Paz, aceptan la validez del acta de bautismo, y así como Alberto Salceda, aunque la estudiosa cubana Georgina Sabat de Rivers considera insuficientes las pruebas que aporta esta acta. Así, según Sabat, la partida de bautismo corresponde a una pariente o a una francesa. La cosa es que está entre 1648 y 1651 el año de nacimiento de Sor Juana. Realmente, por lo que leo... Pero el día es correcto. El 12 de noviembre, es correcto. Es correcto. Vamos a ver qué más les cuento de Sor Juana. Sus primeros años. Se tienen pocos datos de sus padres. Juana Inés fue la segunda de las 3 hijas de Pedro de Azuaje y Vargas Machuca, así los escribió Sor Juana en el libro de procesiones del convento de San Jerónimo. Se sabe que los padres nunca se unieron en matrimonio eclesiástico. Se ha probado documentalmente que el padre llegó a la Nueva España cuando niño, como lo prueba el permiso de paso de 1598, en compañía de su abuela viuda María Ramírez de Vargas, su madre Antonia Lauro Majuelo y su hermano menor Francisco de Azuaje, que llegó a ser fraile dominico. Su madre, Isabel Ramírez de Santillana, eran residentes del pueblo de Huichapán, perteneciente al Marquesado del Valle. Hacia 1635, toda la familia emigra a San Miguel Nepantla, a una hacienda de labor llamada La Celda, que Pedro Ramírez de Santillana amendaría a los dominicos. En San Miguel Nepantla, de la región de Chalco, nació su hija Juana Inés en la hacienda La Celda. Su madre, al poco tiempo, se separó de Pedro de Azuaje y posteriormente procreó otros 3 hijos con Diego Ruiz Lozano, a quien tampoco desposó. Era una feminista nata la madre. Claro. Ahora entiendo por qué ella fue así. Sí, claro, su libertad. Ajá. Muchos críticos han manifestado su sorpresa ante la situación civil de los padres de Sor Juana. Paz apunta que ello se debió a una laxitud de la moral sexual en la colonia. Se desconoce también el efecto que tuvo en Sor Juana el saberse hija ilegítima, aunque se conoce que trató de ocultarlo. Así lo revela su testamento de 1669, y que dice:
hija legítima de don Pedro de Azuaje Vargas, difunto, y de doña Isabel Ramírez. El padre Calleja lo ignoraba, pues no hace mención de ello en su estudio biográfico. Su madre, en su testamento fechado en 1687, reconoce que todos sus hijos, incluyendo a Sor Juana, fueron concebidos fuera del matrimonio. Una feminista nata. Sí. Una feminista nata. Sí, sí, mujeres libres en esos tiempos, increíble. Sí. Sí. Me sorprende un poco que la gente hiciera testamentos tan jóvenes. Es cierto, ¿Verdad? es raro. Porque si Sor Juana murió a los 40, ya tenía testamento. Bueno, y la madre también. Dice, la niña pasó su infancia entre Amecameca, donde su abuelo tenía una hacienda, y Nepantla. Allí aprendió náhuatl con los habitantes de las haciendas de su abuelo, donde se sembraba trigo y maíz. Mírate vos. El abuelo de Sor Juana murió en 1656, por lo que su madre tomó las riendas de las fincas. Asimismo, aprendió a leer y escribir a los 3 años al tomar las lecciones con su hermana mayor a escondidas de su madre. Mira vos, mira qué piscueta. Precoz, completamente. Pronto inició su gusto por la lectura, gracias a que descubrió la biblioteca de su abuelo y se aficionó a los libros. Aprendió todo cuanto era conocido en su época, es decir, leyó a los griegos clásicos y romanos y la teología del momento. Su afán por saber era tal que intentó convencer a su madre de que la enviase a la universidad disfrazada de hombre, puesto que las mujeres no podían acceder a eso. Claro, era un pleno lugar machista. Claro, claro. Sí, la educación estaba reservada para los hombres. Para los tipos, no. Y a las mujeres se les permitía ser monjas. Se dice que al estudiar una lección cortaba un pedazo de su propio cabello si no lo había aprendido correctamente. Pues no le parecía bien que la cabeza estuviera cubierta de hermosuras si carecía de ideas. Una adelantada a la época. Una adelantada, y qué legado tan importante. A los 8 años, entre 1657 y 1659, ganó un libro por una loa compuesta en honor al Santísimo Sacramento, según cuenta su biógrafo y amigo Diego Calleja. Este señala que Juana Inés radicó en la Ciudad de México desde los 8 años, aunque se tienen noticias más veraces de que no se asentó allí hasta los 13 o los 15. Gisela de la Rosa me está viendo. Mira, saludos Gisela. Gracias. Juana Inés vivió en la adolescencia con María Ramírez, hermana de su madre, y con el esposo de María, que se llamaba Juan de Mata. Posiblemente haya sido alejada de las haciendas de su madre a causa de la muerte de su abuelo materno. Aproximadamente vivió en casa de los Mata unos 8 años, desde 1656 hasta 1664. Entonces comienza su periodo en la corte, que terminará con un ingreso a la vida religiosa. Entre 1664 y 1655 ingresó a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera. La virreina Leonor de Carreto se convirtió en una de sus más importantes mecenas. El medio ambiente y la protección de los virreyes marcarán decisivamente la producción literaria de Juana Inés. Por entonces ya era conocida su inteligencia y su sagacidad, pues se cuenta que por instrucciones del virrey, un grupo de sabios humanistas la evaluaron y la joven superó el examen en excelentes condiciones. Qué maravilla. Una maravilla. Una adelantada a la época. Completamente. La corte virreinal era uno de los lugares más cultos e ilustrados del virreinato. Solían celebrarse fastuosas tertulias a las que acudían teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores y todo tipo de humanistas, en su mayoría egresados o profesores de la Real y Pontificia Universidad de México. Así se llamaba. Allí, como dama de compañía de la virreina,
la adolescente Juana desarrolló su intelecto y sus capacidades literarias. En repetidas ocasiones escribía sonetos, poemas y elegías fúnebres que eran bien recibidas en la corte. Chávez señala que a Juana Inés se le conocía como la muy querida de la virreina y que el virrey también le tenía un especial aprecio. Leonor de Carreto fue la primera protectora de la niña poetisa. Estoy leyendo la historia oficial. Los datos que nos interesa saber sobre Sor Juana: hubo una serie en Netflix muy buena que se pasó hace un tiempo. No la vi. Y toda esta parte de cómo su obra fue protegida por los virreyes, y que mezcla esto que era la niña querida de la virreina y que señala que tuvo una relación amorosa con la virreina. Ella, Sor Juana. Pero no estoy leyendo eso, a menos que lo diga aquí. Nada más lo insinúa por acá. Era bien feminista. Sí, completamente feminista, es increíble. Sí. Poco se conoce de esta etapa en la vida de Sor Juana, aunque uno de los testimonios más valiosos para estudiar dicho periodo ha sido la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Esta ausencia de datos ha contribuido a que varios autores hayan querido recrear de manera casi novelesca la vida adolescente de Sor Juana, suponiendo muchas veces la existencia de amores no correspondidos. Bueno, un poco porque la poesía que escribía, como la que acabamos de leer, claro, sí refleja mucho desamor. Es cierto. A finales de 1666 llamó la atención del padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, quien al saber que la jovencita no deseaba casarse, le propuso entrar en una orden religiosa. La tenía que amansar de alguna manera. Claro. Aprendió latín en 20 lecciones impartidas por Martín de Olivas y probablemente pagadas por Núñez de Miranda. Después de un intento fallido con las carmelitas, cuya regla era de una rigidez extrema que la llevó a enfermarse, ingresó en la orden de San Jerónimo, donde la disciplina era algo más relajada y tenía una celda de 2 pisos y sirvientas. Allí permaneció el resto de su vida, pues los estudios de la orden le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas, como las de Leonor de Carreto, que nunca dejó su amistad con la poetisa. Muchos críticos y biógrafos atribuyeron su salida de la corte a una decepción amorosa, aunque muchas veces ella expresó no sentirse atraída por el amor y que solo la vida monástica podría permitirle dedicarse a estudios intelectuales. Se sabe que Sor Juana recibía un pago de la iglesia por sus villancicos, como también lo obtenía de la corte al preparar loas u otros espectáculos. En 1673 sufre otro golpe. El virrey de Mancera y su esposa son relevados de su cargo, y en Tepeaca, durante el trayecto a Veracruz, fallece Leonor de Carneto. A ella dedicó Sor Juana varias elegías, entre las que destaca De la bealdad de Laura enamorados, seudónimo de la virreina. En este soneto demuestra su conocimiento y dominio de las pautas y tópicos petrarquistas imperantes. Vamos a un poquito a cerrar esta parte de la vida, su última etapa. En el último periodo de su vida, sus amigos y protectores ya se habían muerto. El conde de Paredes, Juan de Guevara, las monjas del convento San Jerónimo. Las fechas coinciden con una agitación de la Nueva España. Se producen rebeliones en el norte del virreinato, la muchedumbre asalta el Real Palacio y las epidemias se ceban en la población novohispana. En la poetisa ocurrió un extraño cambio. Hacia 1693 dejó de escribir y pareció dedicarse más a labores religiosas. Hasta la fecha no se conoce con precisión el motivo del tal cambio. Los críticos católicos han visto en Sor Juana una mayor dedicación a las cuestiones sobrenaturales y una entrega mística a Jesucristo, sobre todo a partir de la renovación de sus votos religiosos en 1694. Otros, en cambio, adivinan una conspiración misógina tramada en su contra, que no me extrañaría, tras la cual fue condenada a dejar de escribir y se le obligó a cumplir lo que las autoridades eclesiásticas consideraban las tareas apropiadas de una monja. Sí. Su propia penitencia queda expresada en la firma
que estampó en el libro del convento Yo, la peor del mundo, que se ha convertido en una de las frases más célebres. Es cierto. Algunas afirmaban hasta hace poco que antes de su muerte fue obligada por su confesor, Núñez de Miranda, con quien se había reconciliado, a deshacerse de su biblioteca y su colección de instrumentos musicales y científicos. Sí. A principios de 1695 se desató una epidemia que causó estragos en toda la capital, pero especialmente en el convento de San Jerónimo. De cada 10 religiosas enfermas, 9 morían. El 17 de febrero murió Núñez de Miranda. Sor Juana cae enferma poco tiempo más tarde, pues colaboraba cuidando a las monjas enfermas. Fallece a las 4 de la mañana del 17 de abril, según un documento. Dejó 180 volúmenes de obras selectas, muebles, una imagen de la Santísima Trinidad y un niño Jesús. Todo fue entregado a su familia, con la excepción de las imágenes que ella misma, antes de fallecer, había dejado al arzobispo. Fue enterrada el mismo día de su muerte, con asistencia del cabildo de la catedral. En la lápida se colocó la siguiente inscripción: en este recinto, que es coro bajo y entierro de las monjas de San Jerónimo, fue sepultada Sor Juana Inés de la Cruz el 17 de abril de 1695. Qué fascinante. Fascinante historia, ¿qué le parece? Sí, qué fascinante. Bien feminista. Bien... Sí. Una historia increíble porque sabemos de ella, sabemos mucho, pero detallitos interesantes de su obra y las influencias. Es cierto. Es muy importante, es muy bonito conocerlas. Así que bueno. Un programa. Encantadísima de compartir estas cosas que a mí también me apasionan. Bueno, volví a repetir los eventos esos que antes dijiste, para que la gente sepa. Los eventos de esta próxima semana. El jueves 20, lectura de costumbrismo centroamericano en la cafetería Cupio Café, a las 3 de la tarde, en el Café de la Tarde en Tropicana y Fort Apache. El 21 es mi recital de café y aguaceros en la Galería de Arte que está en el nivel segundo del Meros Mall. Ahí va a ser a las 5 de la tarde, va a ser un recital de poesía acompañado de la música de Flavio Martínez y vamos a tener vino, café y bocaditos para compartir. El 22 celebramos el Día Mundial de la Palabra como Vínculo de la Humanidad en la Biblioteca de la Montaña Charleston a la 1 de la tarde. Así que los espero en uno o en todos. Será un placer compartir con ustedes un poco de poesía en estos momentos que la necesitamos tanto. Es cierto. Y también agradecer este tipo de eventos que hacen bien al alma, sobre todo en este momento que estamos pasando económicamente situaciones muy feas, gente con ausencia de trabajo, gente que no ha podido pagar la renta. Está difícil. Así que... Exactamente, este es un momento que nosotros necesitamos hacer una pausa para reflexionar. Totalmente. Y buscar el modo de convertirnos en mejores personas. Y qué más que eso que dije anteriormente. Despojémonos de todo lo que no nos sirve y no le sirve a la humanidad. Es cierto. Y bueno, encantada. Nos vemos y nos oímos el próximo domingo, 11:15 de la tarde acá en Luces de Bohemia. Y gracias, Mónica. Y así nos despedimos. Hasta el próximo domingo en este su programa Luces de Bohemia. Idea y conducción, Sina María Estrada, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Bueno. Me quedé pensando